la realidad profética, y me llama mucho la atención que hay todavía muchos cristianos que están intentando decir, no, vamos a intentar evitar esto que viene. No, lo que viene, viene. Y podemos tener en algunos países que se retrase un poco y en otros que vaya más avanzado, ¿no? Pero la maldad se sigue manifestando. La maldad se aumentará, es la profecía que se está cumpliendo y que las profecías se cumplen taxativamente porque Dios las da y punto, ¿no? Es un aviso de Dios de lo que va a pasar y punto, ¿no? El mundo está abocado a nuevo orden mundial, sí o sí, porque Dios lo permite para que la babilonización del mundo prepare la cuna del último anticristo que gobierne el mundo por 7 años, pero en realidad 3 años y medio, porque los otros 3 años y medio van a ser juicio tras juicio de Dios contra él y todas sus gentes y sus ejércitos, y eso es una cosa tremenda. La segunda parte, ¿no? de la 7ª semana de Daniel, ¿no? la última semana de Daniel, ¿no? De las 70 semanas. Y el asunto es qué parte tenemos nosotros en todo esto. Pues primero, perseverar en la fe, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Segundo, no dejar que el miedo te robe la fe. O sea, es decir, velar y orar. Aumentando la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Claro, y renovarse en ese amor, el primer amor y las primeras horas cada día, y aprovechar el tiempo, que precisamente se ve que es corto, cada vez más corto, ¿no? ¿Y cómo lo aprovechamos? Pues orando, evangelizando y socorriendo a los necesitados, ¿no? Mostrando lo que es el verdadero evangelio de amor y misericordia, compasión y bueno, que el Señor haga lo que quiera hacer, pero nuestra parte, que sin grandes pretensiones, pues... el Señor les dijo a sus discípulos que oraran, mas líbranos del mal. Y el mal viene, pero líbranos del mal, que podemos estar guardados y protegidos de eso, ¿no? Y Jesús oró por nosotros hace 2000 años diciendo, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, ¿no? Y bueno, pues esa es la cuestión. Y que en este tiempo final hay de aquellos que no busquen juntarse como cuerpo y que vayan por su cuenta, o que sigan jugando a religiones. Pues si el Señor nos dio una lección de cerrar todos los chiringuitos religiosos durante 2 años, vaya aviso. Claro, ayer ha habido un eclipse solar total en Estados Unidos que estaba ya previsto. Yo lo he escrito en el libro. Con anillo de fuego. Con anillo de fuego, ¿no? Y este es el segundo exclusivo en Estados Unidos en en muy poco tiempo, lo cual no es normal. Que en tan poco tiempo, no sé, 1 mes, 2 meses, haya 2 eclipses totales. Fotografía el gobierno Biden. Claro. Es una fotografía del gobierno Biden. Es una fotografía del gobierno Biden y de la luna que simboliza la religión y que va... bueno, pues ahí vemos la religión más violenta de la historia es el Islam y tiene la luna creciente como símbolo, ¿no? Entonces, pues... le quita la luz al sol y se pone delante adquiriendo notoriedad. Dios va a permitir que en Estados Unidos el satanismo, las religiones más diabólicas se prosperen, ¿no? Y bueno, sobre todo en Nueva York, que yo creo que es la capital de Satanás ahora mismo del mundo, porque él cambia de sede, ¿no? De sede. Y porque no puede estar en 2 sitios a la vez. No, él tiene que estar en un sitio solo. Claro, entonces... y Estados Unidos va a entrar en una debacle espiritual fuerte y en un castigo muy grande de Dios. Es decir, los desastres que está sufriendo se van a multiplicar y es probable que pronto venga el Big One
el gran terremoto de toda, el más terrible de toda la historia. Que será y es posible que sea como consecuencia de una bomba atómica, ¿no? Podría ser. Que también. caiga una bomba y que genere que rompa la tierra y que la falla, San Andrés, pues ya no demos pistas, ¿no? Al que va a haber enemigo, pero ya bombas lo sabe. atómicas, eso está claro. Han sembrado bombas, tienen que cosechar bombas, porque lo que siembras cosechas. Y si no hay arrepentimiento, pues está clarísimo que es ineludible, ¿no? El asunto de Israel, algunos lo pueden ver como un problema local, ¿no? Puntualmente, dicen el conflicto árabe-israelí o el conflicto Hamás-Israel o la guerra, que yo cuando dicen guerra, perdón, bueno, es verdad que los israelitas han dicho que están en guerra, pero están siendo amenazados con un sistema de guerra y lo que está haciendo Israel en este momento no tiene que ver con una guerra. No, ahí Netanyahu ha hablado de guerra en términos personal, subjetivo. Porque, claro, es que en realidad la respuesta que corresponde bélica es una respuesta de guerra a un protectorado. Sí. Es un protectorado a una comunidad Israel, autónoma. Una comunidad autónoma que no es un país. Y claro, la primera reacción es guerra total, es decir, vamos a acabar todos muertos, es que lo ha dicho además, ¿no? Pero claro, luego vienen las mediaciones internacionales y las amenazas. Siempre tiene que ir muy fino porque claro, enseguida se despierta el antisemitismo y ahí está, que hasta la embajadora de Israel en España ha tenido que llamar la atención al gobierno porque ha sido vergonzosa la actuación de varios 3 ministros del gobierno. Y la participación en una manifestación pro-Palestina y con odio a Israel y con acusaciones gravísimas. O sea que el agredido, el pisoteado, tiene que pedir perdón al verdugo, al asesino, ¿esto qué es? Y tiene que hacerle concesiones al asesino, ¿esto qué es? No, el pueblo palestino, lo que pasa es que, claro, el pueblo palestino es cautivo de estos asesinos porque no les dejan salir. O sea, no quieran salir. Si se van del lugar, los vamos a matar nosotros. Claro. Y si entra Israel, bueno, en fin. La verdad es que, bueno, quería decirlo más tarde, pero ya que has entrado, el comunicado de la Embajada de Israel en España dice textualmente que está defendiendo posturas de Hamás que se asimilan a las actividades de ISIS. Es decir, lo que está diciendo es que Hamás está actuando como ISIS. Igual, ¿No? Que es yo verdad. Yo creo que peor. ISIS ha sido brutal, pero nunca ha degollado niños. ISIS los ha violado, los ha vendido. Ni mujeres, ¿no? ISIS ha sido muy cruel, ha violado y violado y violado. Cosas terroríficas, ¿no? Entonces, el problema está que Israel necesita quebrantamiento, porque vive en una prepotencia de poderío atómico, militar y científico y económico, y no busca a Dios. Y Dios sí que busca a Israel, porque vamos a ver a quién va a buscar. Si no busca a Israel, que desde miles de años es el pueblo que formó a través del ungido y amigo de Dios Abraham, pues entonces ¿a quién va a buscar? De hecho, ¿Y cómo lo va a buscar? Pues tiene que soltar palos. La mayoría de los como masacrados... siempre ha pasado, siempre ha pasado que Dios ha quebrantado y quebrantado. ¿A qué pueblo ha quebrantado más Dios? A Israel. ¿Por qué? Por su tozudez, por su dura cerviz, su orgullo, porque claro, lógicamente, como ellos llegan a decir, somos los más inteligentes del mundo. Y es verdad, pero por otro lado, son los más imbéciles porque... Inteligentes pero no sabios. Claro, porque no se amparan bajo la verdadera sabiduría de Dios y la misericordia de Dios. De hecho, la mayoría de los asesinados por Hamás han sido personas que no viven la fe de Abraham. No, es Dios sabe. Para mí todo es selectivo, todo. No existe ni el vuelo de una mosca por casualidad. Incluso los kibbutz que estaban ahí, la mayoría... Eran humanistas, incluso
hasta comunistas, si me apuras, ¿no? Porque hay un problema en Israel. Hay muchos judíos que están en contra del gobierno y en contra del sistema sionista religioso y en contra de sí mismo, es una palabra. O sea, siempre hay que ver que los peores monstruos de la historia eran judíos. Los mayores y hoy siguen siendo. Los mayores benefactores de la historia han sido judíos. O sea, tienen lo mejor y lo peor. ¿Por qué? Porque la inteligencia les pierde. Y claro, un superinteligente malvado hace mucho más daño que un tonto malvado, ¿no? O sea, eso está claro. Y entonces, pues ahí tenemos a Karl Marx y a Freud y a tantos que han hecho barbaridades. Pero lo cierto es que Dios está quebrantando a Israel porque está mandando los cazadores. Los cazadores. No solo para que vuelvan a Israel los que están fuera, asimilados al sistema del mundo, y no ven la gran profecía que se cumplió cuando recuperaron el 47 la patria, ¿no? Eso es impresionante. No lo ven. Y como no lo ven, que los había esparcido por toda la tierra como castigo, la diáspora, y así estaba profetizado: os castigaré y os esparciré por todas las naciones, como carne de cañón, además, porque encima, donde quiera que iban, tenían que estar ocultándose esto, lo otro, y eran esclavizados en muchos lugares. Siempre con pogroms. Y entonces, porque Satanás tiene un principal objetivo, es destruir Israel. Porque eso sería como desacreditar a Dios, que ha jurado por su nombre que nunca destruirá a Israel, aunque Él permita que sea podado, quebrantado y diezmado y lo que sea, ¿no? Y el Señor está empezando a acelerar el proceso de la aliyá total. Es curioso que el escrito de la embajada, el comunicado, dice: está poniendo en peligro la seguridad de la comunidad judía en España. Claro, es que con esas declaraciones y todas estas manifestaciones es que no solo está poniendo en peligro, es que vamos a ver pues constantes actos de antisemitismo. Eso está clarísimo, porque si estos dirigentes y los medios de comunicación ponen paños calientes y quitan el foco del horror criminal de Hamás y lo pasan a la reacción de Israel como más grave que el horror criminal, pues entonces estamos perdidos. Esa es la influencia de los medios de comunicación que está produciéndose, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, Puerta del Sol, 8 o 10.000, bueno, quizá alguno menos habría, pero personas... los dirigentes de Podemos, y ahí estaban ministros, y ahí estaban muchos, incluso socialistas antisemitas y otros. Cuidado, en la concentración que hubo delante de la embajada, había dirigentes socialistas históricos que estuvieron allí. Quiero decir que también hay... No hubo 10.000. No, delante de la embajada. ¿Te das cuenta del tema? Esto porque también mucha gente tiene miedo a ir a esos sitios, a ver si va a pasar algo. A ver si va a poner una bomba, a ver si tal. Pues oye, pues que pase. Ya, pero es que todo esto es lo que se llama ayudar al maligno, porque el que es cobarde y calla, consiente y otorga y se hace cómplice. Entonces, no, abstención. No, yo no estoy de acuerdo, pero yo no me involucro. Ese es el gran problema. El mundo, decía Einstein, no se va a destruir por los que hacen el mal, sino por aquellos que, sabiendo hacer el bien, no lo hacen. Y este es el gran problema que está pasando. Ese abstencionismo, de principios y valores. Es la carta de Santiago, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado, ¿no?
Y yo veo ahí la lilla que va a acelerarse a una velocidad tremenda, porque no puede quedar ni uno fuera, dice Ezequiel. Y primero envía a los pescadores, ahora está enviando a los cazadores, y los cazadores matan. Y entonces, pues ya por muchas partes del mundo bueno, se están manifestando terrorismo. Francia ha sido, bueno, de hecho Francia acaba de anular el acuerdo Schengen, es decir, ha cerrado las fronteras porque hay una situación muy complicada. De hecho, tuvieron que desalojar el Louvre, tuvieron que desalojar Versalles, dos lugares emblemáticos del país, y se encuentran con bueno, el cinturón que hay alrededor de París de islámico, claro, que es una amenaza tremenda para ese país. Y bueno, y ayer mismo en Bruselas hubo un atentado yihadista que parece ser que no tiene que ver, pero todo tiene que ver, claro, porque los demonios se despiertan cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo, Irán está amenazando de una forma fuerte. Yo digo, tú puede ser que tengas la bomba atómica o no la tengas, pero Israel la tiene. Y estás... No, tiene bomba incluso de neutrinos, ¿no? Pero tiene 250 bombas nucleares. A ver si me entiendes. Y tiene la operación Sansón. Es decir, si mandan bombas, pues aquí... A las columnas. Morimos matando a todos los enemigos que podamos. O sea, esto está clarísimo, ¿no? Pero está en ciernes eso. Pero eso no va a llegar a ese punto, porque Dios no va a permitir que exista ese suicidio de Israel al estilo Salomón, ¿no? Al estilo Sansón, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Estados Unidos, que parece que lo prevé todo, o es que lo instiga. Porque antes de que se hicieran estas declaraciones sobre Irán, esto y lo otro, ya trajo el portaaviones de guerra más importante del mundo. Está en el Mediterráneo. 4 buques de guerra y lo que haga falta, y advirtiendo de que va a destruir. ¿Qué va a destruir? ¿Va a destruir las mezquitas radicales donde fabrican yihadistas? Porque esto está claro. Yo vi salir con metralletas de las mezquitas en la guerra de Costa de Marfil. O sea, a ver si está clarísimo. Tenemos un colegio cerca de una mezquita y de ahí salían con metralletas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un adoctrinamiento. ¿Qué pasa en Palestina? De los niños están adoctrinados a matar al judío. Claro, pero es que, ¿qué dice el Corán? Levantas una piedra, ves un judío, mátalo. Pero esto no se dan cuenta. Que como se despierte la yihad, que es obligatoria, también dice el Corán, no dejarás pasar 10 años sin hacer la yihad. La yihad, la guerra santa, es obligatoria, tiene que hacerse sí o sí. O sea, aunque haya periodos de aparente paz. Porque por 3 cosas podrás mentir: por hacer una paz conveniente, o por hacer la guerra, o a tu mujer. Puedes mentir. Entonces, todo esto es lo que tienen que analizar. ¿Con qué estamos enfrentándonos? Pues nos estamos enfrentando con un monstruo religioso totalitario, que es lo que tendrían que estas progres que defienden a las mujeres, pues que vayan a pelear en Irán, que han matado a una mujer por ir sin el velo, de forma vergonzosa, y matan mujeres o en Afganistán quieren defender los derechos de la mujer. Aquí no tienen problema las mujeres de ningún tipo. ¿Que hay machistas que matan mujeres? Claro que las hay. Ahora están empezando a aumentar mujeres feministas que matan a no en su vientre, que son 100.000 al año que lo hacen, sino a niños vivos y sus hijos incluso, o que se compinchan para matar a sus a hombres. Esto no hablan de eso para nada. Entonces, pero no es porque no haya libertad y un nivel de derechos tanto para hombres como mujeres completamente desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que va? Esto es buscar justificaciones innecesarias para conseguir todos sus puestos de mamandurria y de prepotencia. Son comunistas, pero luego viven en unos lujos que da vergüenza, y agarran el Falcon para irse a Nueva York y llevan un equipo de progresistas a un hotel de 5 estrellas gastándose una fortuna. ¿Pero dónde estamos? Todo mentira.
No, y son comunistas. Venga ya. Ustedes lo que quieren es gobernar y tener todo el poder económico para hacer lo que les dé la gana y los demás esclavos a trabajar o a depender de la migaja que reparten. En fin. Y bueno, pues el mundo está yendo hacia ese extremo. Eso sí que es la ultraizquierda. Porque es que incluso hasta el Papa parece que se está pronunciando en favor de todo esto. Bueno, pensemos que el Papa es jesuita. Ya. Y durante todo el siglo XX, primeramente con las guerras mundiales, estuvieron propiciadas por el Vaticano. Y luego crean la teología de la liberación en América Latina. Y la Iglesia Católica se ha pronunciado como antisemita toda la historia. Ahora lo que pasa es que ha ido suavizando, porque claro, aquello era tan descarado que ya hoy, en aquel tiempo, no pasaba nada, porque romper y rasgar y que nadie se atreva. Porque lo echamos a la hoguera. Pero ahora está empezando a despertar otra vez en una... Sí. Pablo VI hizo un pacto vendió a los judíos de una forma vergonzosa. No, pero Pablo VI hizo un pacto para proteger, por lo menos en Europa, a los judíos. Pero Pío XII yo estoy pensando, ¿no? Pío XII sí. Es Pío XII. Luego estuvo Juan XXIII, que hizo el concilio, y que era pacifista. Sí. Pero luego... Pacifista, pero Illuminati, más o menos. Yo, porque además yo leí un libro de él que, vamos, las profecías del Papa Juan XXIII, que para el terrorismo. Y si quieres hablar de Illuminati, le tienes a Juan Pablo II y a Benedicto, que los dos eran primera línea masónica a nivel mundial, ¿no? Sí, este hombre, como tiene voto de pobreza, y es verdad, y es un hombre sencillo y no quiere lujos y todo pero eso, jesuita. Pero es jesuita y ya sabemos que fueron los promotores de la teología de la liberación, que era la revolución comunista con la metralleta en mano. Y por eso, claro, cometieron la incitación a esa revolución, a los indígenas, como a la Rigoberta Menchú, que luego le dieron un premio Nobel, imagínate tú, y formó parte de guerrillas asesinas. Claro, la reacción de la derecha es matar también. No vamos a excusar a los militares que arrasaron, pero es como la República. Vamos a ver, ¿quién empezó? ¿Quién es, el huevo o la gallina antes? ¿Quién empezó el conflicto de la confrontación y de asesinar personas de una manera vergonzosa? Pues los republicanos, ácratas, que estaban en contra incluso de su propia república, porque lo que querían era la revolución popular a saco y la venganza. Cuando ves que, volviendo al tema que a mí es lo que más ahora mismo me parece más candente, del tema de Israel y del antisemitismo español, que se va a manifestar de una forma vergonzosa, ya ha salido a pecho descubierto a través de estos monstruos, ¿no? Y encima Sánchez se ha defendido a la vicepresidenta, en el sentido de que la proporcionalidad de Israel, como diciendo, que no se le ocurra a Israel esto y lo otro. Sánchez tiene un problema, que es presidente de Europa. Y entonces, concretamente, él está ahí entre dos aguas. Claro. Pero todo su gobierno, es decir, empezando por el ministro de Asuntos Exteriores, han salido a defender a la ministra. Bueno, increíble. Y claro, ahora mismo resulta que Petro, el presidente de Colombia, ha expulsado la embajada de Israel en Colombia. Esto, cuidado. ¿Pero qué es esto? Si Colombia es una potencia, es un país importantísimo, y hace eso. Claro, no es de estallar un asesino. Pero meterle el dedo al ojo de Dios es hacer eso. Cuidado, pues que se preparen estos. Porque claro, no están provocando a Israel, que puede reaccionar con mucha fuerza y con mucha potencia económica, en muchas maneras, ¿no?
pero aunque lógicamente el efecto boomerang hoy en un mundo global económico va a ser terrible. Israel va a pasar situaciones muy difíciles, cada vez más, porque es Dios quebrantando Israel en su prepotencia de ser, el mayor fabricante de startups, estas, ¿cómo se llama?, con sus invenciones, que hacen un invento y de repente se convierte en una empresa de millones y millones de dólares, y la venden y a por otro invento, ¿no? ¿Y qué ejemplo van a tomar los demás si Petro hace eso? Bueno, los del foro de Sao Paulo, en principio, pero que ya están islamizados absolutamente. Es tremendo ver, ya hace un montón de años, que Maduro, el ministro de Interior que tenía, era un iraní. Colocado por el gobierno de Irán. Claro. Y dices, ¿pero cómo puede ser eso? Pues porque hay esa convención internacional entre la gente de izquierdas. Si yo estaba en Caracas, predicando en una iglesia. Y estaba Aminé Dayab en Caracas. Y Aminé Dayab infundiendo odio a Israel y que no habría ningún negocio, ninguna relación de Irán con Venezuela en aquellas empresas que no aceptaran exterminio de Israel, es decir, ser enemigos de Israel. Esto estaba así. Y claro, y yo me acuerdo que prediqué en la iglesia de las Acacias, un siervo de Dios precioso que es de los pocos verdaderamente íntegros allá, que le han amenazado de mil maneras. Y entonces comenté que cuando Aminé Dayab, que estaba en Caracas, coincidiendo con mi visita, había ido a la ONU y había dicho, hay que exterminar por completo a Israel. Así dijo en el atril de la ONU. Y todo el mundo se cayó, no salió nadie, no se levantaron y se fueron. Pues, el representante de Israel se había levantado y se había marchado. Claro, pero hombre, pero tú fíjate, en solitario, imagínate. Yo digo nadie porque es obvio, no se iba a quedar a escuchar esa atrocidad. Y entonces, ¿te acuerdas? Fuimos a la embajada de Irán en Madrid, un gran número de personas a protestar y decir, ustedes son unos asesinos. Si Israel dijera, no va a quedar ni un palestino, vamos a matarlos a todos, y muerto el perro se acabó la rabia. Estoy hablando de palestinos, no de asesinos. Entonces nosotros iríamos a protestar a la embajada de Israel, es decir, ¿ustedes qué hacen? No tienen ese plan. Sí que tienen exterminio total a los de Hamás, porque como dejen uno, ese se va a reproducir como se reproduce una célula cancerígena, o como se reproduce... De momento, yo creo que lo que van a hacer es, toda la zona norte de Gaza va a desaparecer. Es decir, no va a quedar un edificio, por lo menos ese es el plan. Lo que han dicho, el 40% del territorio lo va a ocupar Israel y van a hacer de eso un yermo. Es decir, ahí no va a haber nada. Va a campo muerto. Y los 2 millones de palestinos van a quedar en el 60% del territorio. Porque eso es conforme a la ley israelita, que cuando hay un atentado terrorista, a los familiares... A los terroristas se les destruye su casa. Eso es, para que... Esa es la idea que tienen. Por eso han dicho, salgan de esa zona, porque vamos a arrasar con ella. Claro. Esa es la idea. No acabar con los palestinos, sino darles un castigo por la acción que han realizado. Aunque la idea es intentar acabar con Hamás, pero no van a poder acabar con Hamás, porque dirigentes de Hamás, ¿qué han hecho? Es curioso, los dirigentes de Hamás se han ido fuera. Están en el Jordania. Se han ido fuera, en Egipto. Fuera del lugar del conflicto, y hacen que sufran el conflicto los que no son de ellos. Es decir, los dirigentes, alguno ha caído, ha habido alguno que ha muerto en los Sí, ataques. ha habido 2 de los máximos dirigentes. Pero los demás han marchado y están fuera, y desde fuera están dirigiendo la operación. Ahora, con respecto a Estados Unidos, que diga que si matan un norteamericano, que por cada uno
una petrolera de Irán destruida. Eso es lo que quieren, destruir petroleras que son competencia, pero esa no es la cuestión. Lo que tendrían que hacer, destruir una fábrica de armas de Irán o un cuartel de formación de terroristas de Irán, que los tienen, o acabar con el tema de la energía nuclear que está siendo puesto por Estados Unidos. Exacto. Y que les ha liberado 6.000 millones de dólares que tenían retenidos en el acuerdo que hubo de Trump de no proliferación y de penalización a Irán, como ha pasado con Venezuela. Venezuela no sé cuánto también en las penalizaciones, ahora Biden las ha quitado. Y quitó también la penalización de Irán a cambio de devolución de prisioneros norteamericanos. Eso sí, popularmente, si Estados Unidos no defiende a un norteamericano donde quiera que tenga problemas, popularmente Estados Unidos se vuelve contra ese dirigente, eso está clarísimo, porque tienen en ese sentido una solidaridad increíble. Pero si mataran a un norteamericano, han matado 12. Ha habido 12 norteamericanos asesinados. Yeah. Y debe de haber, por lo visto, unos 15. Sí, entre los secuestrados. Entre los secuestrados. Veremos a ver cómo se extiende este conflicto. Porque la forma de acabar con el conflicto era muy sencillo. Jamás devuelve a los 199 secuestrados y se paraliza el asunto. Porque Israel no perdería uno de los argumentos que tiene para seguir adelante. El único argumento, en realidad, porque pero no lo van a hacer. Pero ellos no lo van a hacer. Ellos vamos, por cada secuestrado, 1.000 prisioneros palestinos. O sea, que debe haber muchos palestinos. Han pedido 6.000 presos palestinos por los 199. Han pedido 6.000. Bueno, uno de los dirigentes de Hamas ha dicho eso. Claro. Que a lo mejor sueltan los 6.000. Ojo, anteriormente ya Israel lo ha hecho en más de una ocasión. Claro. 1 por 100. O no sé, 1 por 1.000. Una vez 1 por 1.000. 1 por 1.000. Un soldado que encima volvió loco perdido, porque le habían hecho un tratamiento psicológico. Llegaron a pagar 1 por 100 por un soldado muerto. Por el cuerpo de un soldado muerto. O sea, esto es tremendo. La diferencia de un pueblo a otro es brutal, sabiendo que hay errores por parte de los judíos.